GTV presenta. GTV presenta. En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo. El evangelio, brindando amor y salvación. Una voz que pregonar el divino perdón. Un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. Luz en la oscuridad, brilla con humildad. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Esta hermosísima mañana, hoy, sabadito 3 de agosto, aleluya, 3 de agosto del 2024. Los saludo como siempre, siervo de Cristo, Luis Benito Juárez Escalera. Estamos de gozo, de plácemes. La misericordia de Dios renovada esta hermosa mañana nos bendice, nos trae de una manera muy especial a ustedes y a mí, y en especial a todos aquellos que allá tras el online y las ondas hercianas que en un momento dado se enlazan, donde llega a los hogares, las fábricas, los despachos, las oficinas, las carreteras, a todos aquellos conductores particulares o los choferes profesionales que, cumpliendo su trabajo, van ahí piloteando algún vehículo comercial, ya sea auto, camioneta, camión, tráiler, autotractores. Y bendigo la vida de todos ustedes y les doy muchas gracias porque nos están viendo, nos están escuchando a través del online y las ondas hercianas, en el podcast y en todas las redes sociales donde la bendición y el poder de Dios está manifiesto, porque sin la misericordia de Dios y los planes perfectos que Dios tiene, no podríamos llegar hasta esos hogares, a esos corazones, a esas almas, y no tuviéramos el alcance que estamos teniendo por la misericordia de Dios, por aquellas almas que para Él son preciosas, como somos nosotros, ustedes también son preciosos para Dios. Por el perdido, por el engañado, por el más sucio, mal, vil y despreciable, malvado, por ese viene el Señor Jesús a salvar, a rescatar lo perdido. Por eso su amor es infinito y para siempre. Por eso damos muchas gracias. Por este día, acuérdense de hablarle al esposo, a la esposa, a los amigos, los vecinos, los hermanos, los compañeros de trabajo, los camaradas, todos aquellos que usted conoce y sabe que en un momento dado requieren de una palabra de aliento, de respaldo, de frescura a sus vidas, de renovación, de grande fortaleza, de agradecimiento. Porque la misericordia de Dios nos da de tal manera su amor, que venimos en un momento tan especial a agradecerle cada hermosa mañana donde podemos abrir nuestros ojos en la gloria de su presencia. Por eso damos honra y gloria y adoración al Dios de toda la majestad y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos desde este hermoso canal de GTV de Tijuana para el mundo, donde la gloria de Dios es manifiesta. Dios bendiga la vida de los técnicos y de todos los que colaboran aquí para hacer posible esta transmisión. Como siempre, vamos a leer un hermoso salmo, aleluya, para que la gloria de Dios que está en nosotros nos bendiga de tal manera que estemos gozosos y alegres. El Salmo número 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aleluya.
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Y una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego me levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo, aleluya, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti te clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya. Qué hermosísimo es leer la preciosa palabra de Dios. Qué hermoso estar en consonancia con ese Dios todopoderoso, todo prodigio, toda bendición y toda forma hermosa en esa gloria que Dios tiene para con nosotros. Y por ello nosotros estamos aquí de un gozo especial. Así que vamos a orar y a suplicar a Dios por su misericordia y su amor, porque estamos nosotros necesitando siempre de la gloria del poder de Dios, que nos bendiga, que nos guarde, que nos sustente. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, en el nombre de Jesús te damos, Dios, esta hermosa mañana, Señor, donde nos has permitido venir nuevamente en gozo y alegría, Señor, delante de tu divina presencia, Señor. Guárdanos, cuídanos, protégenos, perdónanos, Dios. Tú eres Dios de amor, de misericordia y de grande perdón, tardo para la ira y presto, muy presto para el perdón, Dios. Te suplicamos, inclines tu precioso oído, Señor. Allí donde tú estás en el trono de los cielos y los más grandes cielos, Señor. Porque tú eres Dios. Tú eres nuestro creador, nuestro hacedor. Sin ti somos nada, Señor. Por eso te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te honramos. Te damos alabanza, te damos gloria, te damos toda forma hermosa de majestad y toda bendición que tú mereces. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Tú escuchas, tú inclinas tu precioso oído, Señor. Tú conoces nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Tú conoces todo de nosotros, Señor. Por eso venimos humillados dulcemente delante de ti, reconociendo tu gloria manifiesta, tu poder. Tú eres Dios, creador y hacedor del universo, la tierra y su plenitud, y a nosotros nos hiciste dentro de ella, Señor. Tú tomaste del polvo de la tierra y nos diste forma y soplaste hálito de vida, Señor. Por eso a nadie más reconocemos, ni damos honra, ni gloria, ni alabanza, ni adoración. Solo a ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres un grande, majestuoso y poderoso Dios. Guárdanos en el hueco de tu preciosa mano y bendícenos, para que tu gloria manifiesta por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que vino a morir por nosotros, humillándose a sí mismo y no escatimándose, no negándose a sí mismo, sino que se entregó a la muerte y la muerte en la cruz, para salvar y rescatar a lo perdido, para venir a humillar públicamente a los enemigos y ponerlos por estrado de sus pies, allí en la cruz del Calvario, donde estoicamente Jesús murió por ti, por mí, donde ocupó nuestro lugar, porque nosotros merecíamos esa cruz. Sin embargo, Él nos quitó la maldición de la cruz. Por eso, gracias, Dios. Poderoso, misericordioso. Tu llaga bendita llevó nuestras enfermedades y por ella fuimos curados, Señor.
y cargaste en tus espaldas y tus hombros y tus brazos extendidos, crucificados ahí, toda nuestra iniquidad, nuestra perversidad, nuestra abominación, lo satánico, lo diabólico, todo pecado y toda forma inmunda, desagradable delante de tu gloria, fue llevada allí para que el Padre del universo, asqueado, volteara su rostro y nos cubriera con una oscuridad, para que en el nombre de Jesús fuera limpiado, restaurado el orden y la gloria de Dios como Señor, creador y hacedor de todo. El chanclas vencido está, y por eso en Jesús creemos como el único poderoso y suficiente Salvador. En Él es quitado toda ignominia, toda hueste y potestad y todo gobernador del mal, toda idolatría, hechicería, vudú, magia negra, santerismo, espiritismo, adoración de la muerte, el malverde, todo lo abominable, lo satánico, lo diabólico, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda forma de santerismo, espiritismo, de adoración de la muerte, el malverde, toda forma inmunda de santerismo, toda abominación de satanistas, Señor, para que tú traigas un vallado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desenvainadas, que con escudo y adarga nos defiendan nuestros hogares de habitación, este lugar de trabajo y los lugares de trabajo donde llevamos nuestra vida diaria, Señor. Te bendigo y te alabo y te doy gracias, porque bendices también nuestros vehículos y bendices los lugares y las calles por donde transitamos y las unges con aceite fresco, para que todo lugar donde rueden sea declarado y ungido con aceite fresco para el nombre del Señor Jesús, declarado el territorio de su gloria, así como nuestros zapatos, donde quiera que caminemos y donde quiera que pisemos, sea declarado territorio del Señor Jesucristo, a la gloria y nombre de ti, oh Dios Todopoderoso. Tú que eres todo poder, toda gloria, toda omnipotencia. Quita todo aquelarre, todo amarre santero, brujo, hechicero, de magia negra, de santerismo, de vudú. Toda imagen, todo documento, todo dibujo, todo fetiche, todo muñequito, toda forma inmunda. Quita todas las agujas, todas las picas, todas las tijeras, los cuchillos, todo objeto punzocortante, toda estaca, toda abominación destruida en el fuego de tu gloria, para que el enemigo no tenga parte ni suerte, y destruido en el nombre de Jesús, Señor. Todo ataque inmundicia de vudú, de magia negra, de hechicería, todo lo abominable, satánico y diabólico. Venga Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, a bendecirnos y a protegernos, a luchar por nosotros en contra de la inmundicia del satanismo y de todo aquello abominable delante de tu gloria, Señor. Gracias te doy, Dios, porque son atados a la tierra, atados al cielo, toda la inmundicia, junto con la idolatría del corazón, la codicia, la avaricia, toda forma de corrupción, orgullo, vanidad, celos, todo aquello abominable, satánico y diabólico, todo es quitado, Señor. Atado a la tierra, atado al cielo, arrojado, vencido al fuego del infierno, a la prisión de oscuridad, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Bendice al presidente de la República, Señor, y bendice a quien viene a sucederlo, Señor. Bendice a todos los que vienen a formar parte del gobierno actual y los que vienen entrando, Señor, para que desde ahora, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, los redargüyas de pecado, de maldad, de ignominia, de codicia, de avaricia, de vanidad, de orgullo, de todo lo vergonzoso y sucio que se puede realizar, de todo fraude y toda iniquidad, Señor. En el nombre de Jesús se ha quitado, limpiado, transformado, purificado con la sangre de Cristo y fuego del cielo, que forma una barrera y que nos guarda, nos cuida, nos protege, Señor. Bendice, Señor, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros. Bendice a mis pastores, Heriberto Martínez y Esther Jasso de Martínez, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú sigas haciendo la obra de la sanidad en la vida de los pastores y les renueves la fuerza como al búfalo y los traigas bendecidos sobreabundantemente, Señor. A la iglesia Betel y a todos los concilios, Señor. A todos los hermanos en Cristo que van a las cárceles, porque de los presos nos acordamos como si juntamente con ellos estuviéramos presos. A todos aquellos que están en los centros de rehabilitación, en los hospitales y en los hospitales psiquiátricos. A la gloria de tu presencia, el perdido, el engañado, el alcohólico, la prostituta, la lesbiana, el adicto, el asesino, el violador, el secuestrador, el pozolero. A todos, el homosexual, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, a todos, bendícelos, cámbialos, transfórmalos. Dales el conocimiento maravilloso de tu sagrada verdad, para que tu verdad les haga libres y vengan a ser sujetos en la dulzura de tu presencia, como estamos nosotros, Señor. Ministranos tú, háblanos tú, Señor.
Acuérdate también y bendice a Cosi, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, para que no falte nada ni nadie en el despacho donde trabajo, en el nombre de Jesús. Y así, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pido, Dios, a todos aquellos que forman parte de las resistencias de Baja California, a los grupos, Señor, al Colegio de Abogados de Tijuana, Señor, todos los colegios, Señor, todos que luchamos por la equidad, por la igualdad, por la forma maravillosa de la justicia, Señor. Guarda los tres poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, para que haya equidad y horizontalidad, Señor, en una forma horizontal, no vertical y de sumisión, sino horizontal, para que todo sea justamente, Dios, en el nombre de Jesús, hecho de una manera dulce, amorosa, para bendición del pueblo de México, Señor. Te damos gracias, Señor. Sé tú ministrando, sé tú hablando, Señor. Yo te honro, te alabo, te bendigo, me humillo delante de ti, Señor, porque solo tú eres dueño de tu palabra. Y te damos gracias porque nos permites ser portadores de tu palabra, Señor. Pero recibe todo dolor, toda alabanza, toda adoración en el nombre sagrado de Jesús. Sé tú hablando, sé tú ministrando, sé tú rescatando las almas, las mentes, los corazones. Sé tú trayendo a ellos esa dulzura de tu presencia para que sean transformados en la gloria tuya, Señor. Te doy honor, te doy loor y te doy alabanza y te doy gracias en el dulce y sagrado nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Ah, wow. Qué tremendo. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bien, ahora vamos a ver un tema que lamentablemente se da mucho en la actualidad, el adulterio. Estamos hablando de la mujer adúltera. Y vamos a ir al libro del apóstol amado, el apóstol Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y la hermosa palabra de Dios se lee así. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y yo aquí hago un paréntesis y pregunto, ¿y dónde está el adúltero? ¿Dónde está el varón? A ese no lo trajeron, ¿verdad? Bueno, continuamos. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. El hecho de que Jesús se fue al monte de los olivos es porque ahí se estaba realizando en ese momento la fiesta de los tabernáculos, y ahora que ha terminado, Jesús siempre va y pernocta o pasa la noche en el monte de los olivos. Pero esta vez Jesús todavía se quedó un rato más en Jerusalén. El texto nos habla que mientras que los miembros del Sanedrín se volvieron a sus respectivos hogares, el Señor, no teniendo casa, se fue al monte de los olivos y allí pasó la noche. Esta, repito, era su costumbre cuando venía a Jerusalén. Enseñaba de día en la sinagoga y de noche regresaba al monte y ahí pernoctaba. En Lucas 21:37 nos dice,
Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y continúa el 38. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. En aquel monte soportó las angustias del Getsemaní y también allí fue donde fue arrestado por la turba conducida por Judas, donde le traiciona con un beso, lo entrega. Desde allí también Jesús posteriormente subió al cielo y allí regresará y posará sus pies cuando venga a reinar. Zacarías 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y por la mañana volvió al templo, a pesar de la orden de búsqueda y de captura que pesaba sobre él en aquel lugar. No se amainó ni se acobardó, sino que venía con toda la valentía, con toda la fuerza, con todo el poder a enseñar al pueblo. Por ello, los escribas y los fariseos, queriéndolo tentar, trajeron a una mujer, entre comillas, sorprendida en adulterio. Yo he llegado a pensar que a lo mejor fue una trampa y que ni siquiera existía tal adulterio, sino querían ver cómo tratar de enganchar a Jesús en un problema para después poderlo acusar y matarlo. Así que aquel día la enseñanza de Jesús fue interrumpida por los escribas y los fariseos. Normalmente estos terribles depredadores del pueblo de Israel, los fariseos y los escribas, se unían en un interés perverso común para ejercer la ley de Moisés. Los escribas, este grupo profesional que copiaba los textos a mano y los analizaba, y por esa razón, en un mundo con un limitado nivel de alfabetización, la profesión del escriba era altamente valorada, era extraordinariamente ponderada, y en especial para y por los fariseos, que también estaban muy interesados en la ley de ellos, porque ellos la copiaban y estudiaban. Pero vamos, ellos ponían un pequeño tintero y una pluma. Y cada vez que se escribía el nombre sagrado de Dios, lo escribían incompleto, por cierto, porque estaba prohibido escribir el nombre de Dios, porque es sagrado, destruían la tinta, destruían el tintero y destruían la pluma. No lo volvían a utilizar después de escribir el nombre sagrado de Dios. Así que el hecho de que los escribas normalmente estaban en esta secta unidos a los fariseos, aunque no todos los fariseos tenían la capacidad de ser escribas. Entonces, ahí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué, si ambos grupos estaban tan interesados en realizar y cuidar y ejercer la ley, por qué entonces interrumpieron la enseñanza de Jesús en el templo? Pues está prohibido. Sin embargo, lo que sucede es que exactamente quien estaba enseñando era Jesús, la ley de Dios Padre. La razón era que estaban airados, estaban dolidos, estaban medrosos, estaban terriblemente encorajinados, porque tenían el malsano pensar que Jesús era sobreabundantemente exitoso. Las multitudes le perseguían por miles, cientos y miles de gente. Así que tenían que encontrar una forma de cómo quitarle esa popularidad y ese amor que el pueblo sentía por él, para poder matarlo, destruirlo. Jesús lo sabía de antemano. Jesús a eso había venido. Así que en el pasaje anterior ya vimos que habían fracasado en el intento de tomarle por la fuerza, pero persistían buscando otras formas de hacerlo. Y ahora entraremos en algo que es muy, muy perversamente preparado, de una forma muy suavecita, como que no quiere la cosa, pero como la humedad se va metiendo,
a la pared, poco a poquito, así se van ellos metiendo por su muy baja calaña para desacreditarlo a la vista del pueblo. Llegaron pues al templo llevando con ellos una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, repito, pero no trajeron al varón. Podemos imaginar que no usaron de ninguna delicadeza con ella. Quizá la mujer apenas llevaba ropa y seguramente era traída a empujones o siendo arrastrada. Cuando llegaron la pusieron en medio de donde estaba Jesús enseñando y como si se tratase de un espectáculo circense, empezaron a describir los detalles de su pecado. Por supuesto que lo estaban disfrutando hasta ese momento, viendo evidentemente si esta mujer no despertaba alguna forma de sentimiento o compasión o misericordia para con Jesús. En realidad, para ellos no, porque ya habían demostrado que las personas tenían poco valor para ellos. Los fariseos y los escribas veían más bien como un número de estadística a los judíos, al pueblo hebreo. Si sufrían alguna enfermedad grave o que ellos asociaban directamente con el pecado, Juan 9:1 nos dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, esto o sus padres, para que haya nacido ciego? Recordemos la insensibilidad que mostraron cuando el paralítico de Betesda fue sanado, en Juan 5:1-18, el estanque de Betesda. Porque incapaces de sentir la más mínima alegría por la recuperación milagrosa que había experimentado este varón, que tenía más de 38 años allí, en el estanque de Betesda, ahora tampoco tenía ningún reparo en utilizar a la mujer sorprendida en adulterio como carnada humana con la que intentarían pescar y prender a Jesús en alguna palabra o razonamiento con que pudieran acusarles. Imagínate, Juan 8:5. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Había un tribunal para estos juicios, mas llevaron a la mujer hasta Jesús para tratar de obligarle que le juzgara. Presentaron el caso y la mujer como prueba, determinados a que Jesús dictara sentencia absoluta y totalmente condenatoria contra la adúltera. Expectante, ella, horrorizada por el peso del pecado y que la muchedumbre deseaba lapidarla, le gritaban sandeces, le gritaban toda clase de improperios y la mujer estaba aterrorizada. Irónicamente, ellos le profesaban, entre comillas, un respeto cuando le hablaban a Jesús diciéndole, maestro, maestro de Galilea. E hicieron referencia al mandato divino denotando el religiosismo y estricto conocimiento y la efectiva aplicación que debía Jesús a la ley de Moisés contra esta mujer pecadora. Es decir, nosotros conocemos que ahora se dice que para los amigos la justicia y para los enemigos la severidad de la aplicación de la ley. Pues así estaba este tema. Nada más que aquí hay algo que ellos no van a entender ni entienden, porque no tienen la sabiduría de Dios, no tienen la bendición de Dios, no caminan sujetos en realidad a Dios. En Deuteronomios capítulo 22 dice, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. La inmortalidad había llegado a rebasar la ley de Moisés, pues el pueblo corrompido había caído en un irrespetuoso desuso de lo que Dios ordenara para el pueblo de Israel. Sin embargo, exigían a Jesús que dictara una sentencia, Juan 8:5. En la ley nos mandó Moisés. Ahí se encontraba señalada por medio de la mujer pecadora, por un lado la muchedumbre rabiosa, sí, cargada de calumnias, de adulterios religiosos y carnales, codicia, sevicia, celos, misoginia, odio, lujuria, avaricia, inmundicia de pecados innombrables, sin piedad y terriblemente ofendidos, como hienas que acechan a su presa, con los ojos inyectados de sangre, con el esfuerzo, con el enfermizo,
con el enfermizo deleite de sus mentes embotadas por lo que van a ver en el espectáculo de muerte, de ver postrada a la adúltera lapidada por el pueblo. Y por el otro lado, el dulce redentor de nuestras almas, quien había venido a salvar y rescatar todo lo que se había perdido, y la mujer era de lo perdido. De modo que los fariseos y los escribas buscaban obligar a Jesús a decir algo que pudiera utilizar para desacreditarlo ante el pueblo y acusarle ante las autoridades. Aleluya. En realidad estaban queriendo, aleluya, obligar a Jesús a elegir entre la misericordia y la justicia. Ellos sabían que Jesús siempre se había caracterizado por su compasión hacia los pecadores, porque era conocido como amigo de los pecadores. Aleluya. Era sabido de todos que entre sus discípulos más íntimos estaba el colector de impuestos. Antes Leví, hoy Mateo, uno que había sido un publicano. Y María Magdalena, a la cual liberó de 7 demonios y quien después fuera quien avisara a Pedro y a Juan y a los demás discípulos que Jesús había resucitado. Siendo una extraordinaria ayuda del círculo de las mujeres cercano del Maestro. Esto llevó a Jesús a ser conocido despectivamente como el amigo de publicanos y pecadores. Santo de la gloria al Señor lo reprenda. Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Sí, porque les habla malo, sí, porque no les habla malo, sí, porque los perdona malo, sino porque no los perdona malo. De todas maneras, Juan te llamas. Perdón. En otra ocasión, mientras comía en casa de Simón, el fariseo, había una mujer pecadora de la ciudad que le ungiera los pies y le había asegurado que sus pecados habían sido perdonados. Lucas 7 del 36 al 50. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa de Simón el fariseo, que era padre de Judas, trajo un frasco de alabastro con perfume. La fama, la popularidad y el conocimiento de que el Señor Jesús había visitado la casa de Simón el fariseo era de todo el pueblo. La popularidad y el conocimiento era de todo el pueblo que Jesús había visitado la casa de Simón el fariseo. Betania. Entonces una mujer que era pecadora, es posible que fuera prostituta, Kedesha, porneía, prostitución, porneveo, trabajo de la prostituta, porne, meretriz o esposa del publicano cobrador de impuestos. Y con toda seguridad, al ver las puertas abiertas, entró con un frasco de alabastro entre sus manos de gran precio. Esta mujer traía una gran necesidad para solicitar a Dios perdón y misericordia. Y ahora venía y al encontrarse allí con Jesús, ella le solicitaba ayuda por su deplorable y humillante forma de vida. Ella escuchó tal vez los muchos comentarios de las muchas personas o escuchó un testimonio, pero de que estamos seguros es que nadie, aleluya, nadie escuchó su testimonio, ni escuchó su necesidad. Pero de lo que estamos seguros es que, además, no estaba invitada. Nadie la invitó. Ella solo fue movida por la mano de Dios tratando con ella y ella dijo, voy a conocer al Salvador de la promesa, al Mesías, al Masayach, al Cordero de Dios, al Rabí de Galilea. Ella pensó, esta es mi oportunidad y debo de tomarla. Ahora pues, los que estaban allí con Jesús y los ancianos esperaban que mostrara hacia la mujer, aleluya, adúltera, la misma misericordia que públicamente le había caracterizado durante todo su ministerio. Pero si lo hacía, quedaría claro
para ellos que no respetaba la ley de Moisés. Ojo, ley de Moisés, no de Dios. La ley que le presentaron tenía que ser contestada. El dilema de la ley que le presentaron tenía que ser contestado, puesto que tenía que ver con la esencia de su ministerio. Entonces el evangelista comenzó diciendo, Juan 11:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aleluya. Si Jesús condenaba a la mujer, ¿dónde estaba la gracia? Y si la perdonaba, ¿no era esto una negación de la verdad y una flagrante violación a la ley divina? ¿No decía la ley que Dios no justifica al impío? Éxodo 23:7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Aleluya. ¿La condenaría Jesús? Por otro lado, si condena a la mujer e incitaba a los judíos a apedrearle, tal como la ley judía indicaba, esto también les crearía problemas con las autoridades romanas. Juan 18:31. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Parecía pues que los escribas y fariseos habían preparado su trampa con mucha precisión. Dijera lo que dijera Jesús, ellos tendrían ocasión para acusarle. Pero hay un detalle muy especial, muy tremendo. Ignoraban que aquel a quien ellos querían atrapar era el mismísimo Hijo de Dios Altísimo, aquel que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Job 5:13, Juan 8:6. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La primera reacción de Jesús fue la de guardar silencio. En realidad, él ya se había dicho en otras ocasiones que Dios no había enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y un poco más adelante les aseguró a los judíos, Juan 8:15, vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Es cierto que un día juzgará a vivos y a muertos, pero este día todavía no había llegado. Juan 5:27-29. Mientras el Señor callaba, hizo algo que ha despertado la curiosidad de muchos. Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Esa es la única vez en el Nuevo Testamento que se menciona que Jesús escribió algo. ¿Qué es lo que escribía? Las teorías son muy variadas. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de ellos, generados, que habían hecho la acusación contra. Creen que simplemente se inclinó hacia abajo para escribir en la tierra, con el fin de ocultar la ardiente vergüenza y la santa indignación que se mostraron en su rostro. Aleluya. Nadie sabe con certeza qué es lo que estaba escribiendo, dejando que sus conciencias fueran redargüidas por el Espíritu Santo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Aunque Jesús rehusó ser usado como juez en un caso que la ley declara cuál era la sentencia ante la insistencia de sus opositores, tomó la iniciativa y les mostró cómo debía ser llevado a cabo un juicio justo. ¿Por qué? Porque el que juzga tiene que estar limpio, aleluya. Es necesaria la inocencia del juzgador, pero también la inocencia del acusador. Aquel que viene a poner una queja en contra de otro o de otra, o viene a señalar un delito, debe estar limpio de pecado, limpio de maldad, limpio de ignominia, de mentira, de falsedad. Todo lo sucio y lo vergonzoso que se hace delante de Dios es quitado, porque era necesaria esa inocencia para que el acusador tuviera éxito en quien está acusando.
De forma magistral, el Señor cambió la atención de la mujer tirada al suelo a los acusadores. Es decir, ahora el acusador sale acusado. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los judíos siempre invocaban la ley pensando en aplicar sus castigos a otros. Los judíos siempre invocan la ley pensando en aplicar sus castigos a otros, pero ellos mismos nunca se colocan bajo su autoridad. Pero el Señor los obligó de tal manera que tienen que examinar su propio andar, su propio caminar, su propio corazón. En realidad lo que el Señor pretendía enseñarles es que en este juicio y en esta forma que es tan trascendental, pues va de por medio de la vida de la mujer, la culpabilidad del acusado, así como su inocencia de los acusadores. El Señor no negó la culpabilidad de la mujer, pero ¿estaban ellos libres de pecado? ¿No respiraban odio contra Jesús y deseaban matarle? Juan 7:19. No dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley para que procuráis. ¿Por qué procuráis matarme? Es importante notar que el Señor no dijo que la mujer no hubiese pecado o que la transgresión fuera pequeña. Lo que hizo fue recordar a sus acusadores que no eran ellos quienes deberían formular cargo alguno contra ella, porque sus móviles no eran correctos, no había rectitud ni honorabilidad. Sus vidas distaban mucho de la pureza que Dios exige. Pero Cristo sí. Pero Cristo está limpio, Cristo es puro. Cristo es puro y sincero. Pero en contraste con ellos, Jesús sí podía haberla juzgado. Mas poco después le preguntó: ¿estás en verdad a gusto? Gloria a Dios, aleluya. Así que en este contraste tan tremendo, el Señor sí los podía juzgar. Y podía juzgar a la mujer también. Pero después, Él les espeta una pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero ninguno puede contestarle nada. Juan 8:46. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Aleluya. Imagínate, pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Se debe juzgar sin hacer acepción de persona, de una forma horizontal, de una forma tremendamente limpia, maravillosa, porque la ley de Moisés que ellos habían citado decía que tanto el hombre como la mujer que habrían cometido adulterio deberían de morir. De modo que la vida de la mujer estaba en las manos de Jesús, como está la vida de todos nosotros. La vida de nosotros está en las manos de Cristo Jesús. Por eso Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, para evitar la perversidad que se lleve entre nosotros. Ahora vemos que habían sorprendido a los dos en el mismo acto del adulterio. Pero ¿por qué solo habían llevado a la mujer ante Jesús? ¿Por qué? ¿No era el hombre igualmente culpable? Claro que sí. Eran muy estrictos en la situación en la cual se encuentra la mujer, pero se mostraban muy permisivos con el hombre. ¿Qué no habían cometido los dos el mismo pecado de adulterio? Mucha frecuencia la sociedad ha aplicado distintos niveles de severidad y tolerancia dependiendo de quién conecte un pecado de carácter sexual. Generalmente, si era el hombre quien lo cometía, se justificaba, incluso podía ser condenado y también contado como un motivo de orgullo. Pero si lo hacía una mujer, rápidamente sería acusada por una conducta sexual impropia. Pero esta doble moral
nunca está presente en el juicio de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En este juicio divino, todas las mujeres serán juzgadas, judíos, y también todos los hombres esperan el juicio divino sobre los demás, pero rara vez sobre ellos mismos. Los escribas y los sacerdotes. ¡Ay, qué rollo! Aleluya. Los escribas y los fariseos se acercaron a Jesús reclamando el juicio para la mujer sorprendida en adulterio, pero no pensaron que ellos mismos iban a ser juzgados. Fíjate qué tremendo. Si querían que Jesús fuera juez, deberían saber que ellos también iban a ser juzgados por Jesús. Pero todos los pecados serán juzgados. No hay para dónde hacerse. No podemos decir, este sí, yo no. No, no hay ni uno solo justificado delante de Dios. Ni uno solo estamos. Todos estamos bajo la gracia de Dios, pero somos pecadores. Los fariseos se sentían a salvo bajo su capa de religiosidad, encomillado. Creían que el juicio de Dios vendría sobre los gentiles que no conocían a Dios y sobre los pecadores notorios como los publicanos y las mujeres adúlteras o prostitutas, pecadoras. Ellos eran ese tipo de personas que como no matan, ni roban, ni han violado a ninguna mujer, pensaban que ya no tendrían que pasar por el juicio de Dios. Aleluya. Esta suposición se basa en la falsa idea de que la ley solo condena a los pecados groseros que avergüencen a todos los hombres. Pero lo cierto es que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos acarreará el castigo de este sentido. Tan graves es el homicidio o el adulterio como la codicia, la avaricia y toda clase de corrupción. Juan 8:9. Ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Jesús volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a solas con su conciencia. Les estaba dando tiempo para que se examinaran a sí mismos. ¡Ah, qué tremendo! Jesús volvió a inclinarse de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Acababa de dejarlos a solas con su conciencia y les estaba dando tiempo para que se examinasen a sí mismos. Estos no enseñaban cuán grande es el poder de la conciencia. A pesar de que tenían un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así que esta parábola, esta extraordinaria enseñanza nos muestra el poder de la conciencia. La conciencia que nos acusa, que nos redarguye, que el Espíritu Santo está en nosotros y a pesar de que tiene un corazón endurecido, aún así sintieron dentro de sí la voz acusadora de la conciencia, es decir, el Espíritu Santo redarguyéndolos. Esto es así porque Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre, del ser humano. Romanos 2:15, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Y aunque es cierto que por sí sola no pueden conducirnos a la salvación eterna y que también pueden extraviarse, sin embargo, puede ayudarnos a entender nuestra propia culpabilidad. Muy pronto los escribas y fariseos empezaron a sentirse sumamente incómodos.
teniendo que salir uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes o más postreros, con la conciencia al descubierto ante la luz de Cristo. Aleluya. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Santo, esto no quiere decir que llegaran a arrepentirse sinceramente de sus pecados, no, sino más bien que tenían la sensación que Jesús podía leerles sus corazones como si fueran un libro abierto, y esto, por supuesto, que los aterraba, porque los avergonzaba y no querían ser avergonzados públicamente. Así pues, dejaron que su plan para atrapar a Jesús era perfecto. Una vez más, ellos fueron ellos mismos quienes quedaron avergonzados y tuvieron que irse. Mateo 22:15. Entonces se fueron los fariseos y los consultaron para sorprenderles, cómo sorprenderles de alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas en verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de Dios, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Y entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y entonces les contestó: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. 8:9. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y una vez que los acusadores se hubieran ido, quedaron solo Jesús y la mujer. Curiosamente, la mujer no salió corriendo cuando vio marchar a los fariseos y a los escribas. Seguramente se quedó temblando ante Jesús, esperando saber qué decisión iba a tomar con ella. A diferencia de los fariseos, Cristo estaba puro, inmaculado, sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. Pero, ¿qué haría Jesús? Esta mujer descubre entonces que a solas con Jesús hay perdón y misericordia para los pecadores. Aleluya. Aleluya. Descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón y misericordia para los pecadores. Pronto se iba a dar cuenta de lo que también Dios le dijo a Moisés antes de recibir la ley por segunda vez y que con tanta frecuencia los fariseos olvidaban. Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Juan 11:11. Aleluya. Jesús le dijo: ni yo te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado. No intentó justificarse comparándose con otros pecadores o pecadoras que fueran peores o más terribles que ella. De sobra sabía que ella tenía culpa. Su conciencia también había actuado en ella poderosamente. Así que Jesús no sintió condenarla. Tampoco la avergonzó más, puesto que había sufrido bastante en medio de sus acusadores y las multitudes ahí presentes. En lugar de esto, Jesús mostró rápidamente su misericordia. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer entendió, por supuesto que inmediatamente, lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Pero Jesús, hasta una mujer malvada, Él podía salvarla. Aleluya. Y si pudo manifestarse claramente cuál era el propósito con el que Jesús había venido a este mundo, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Ahora bien, leyendo que este pasaje algunos
han sacado la conclusión de que Jesús no parecía ser la gravedad del pecado y del daño que esa mujer había hecho a sus semejantes. ¿Qué pensaría el marido de la mujer adúltera cuando escuchara que Jesús no la había condenado? ¿Le parecía justa su decisión? Esa es una cuestión fundamental a la cual tenemos que tratar más profundamente. En cuanto a esto, debemos notar que la misericordia de Dios siempre va ligada con su justicia. Dios no puede ser obra con chaleco. Aleluya. Dios no puede obrar en contra de su propia naturaleza y Él es tanto justo como misericordioso. Por lo tanto, no debemos suponer que Jesús se mostró misericordioso con esa mujer y lo hizo ignorando la justicia. No. Aquí llegamos al punto fundamental del pasaje. ¿Cuánto le costó a Jesús no condenar a la mujer adúltera? Aunque este pasaje no lo dice, la respuesta la encontramos a lo largo de todo el Evangelio. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hizo por medio de su propia muerte en la cruz. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24, quien llevó el madero para quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Cuando consideramos el precio que Él pagó por el pecado de esta mujer y por el nuestro también, está completamente fuera de lugar decir que Jesús fue indiferente ante el pecado o que no fuera justo. Por supuesto, de lo que se trata en este pasaje es desde el pecado, desde el punto de vista de la justicia divina. Otro asunto diferente es el relacionado con las consecuencias que el pecado siempre tenía en las relaciones personales. Y claro está que el matrimonio de esta mujer tuvo que quedar hecho pedazos después de todo lo ocurrido. En ese caso, habría de hablar de un proceso de restauración que siempre es mucho más lento e igualmente doloroso, aunque en el Señor también lo puede realizar. Es cuestión de que se busque la gloria de Dios. El vete y no peques más habla de la misericordia, y eso no es que nos dé una licencia para pecar. El perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Por eso otra vez Jesús habló en Juan 8:12 diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz de la vida. Y el abandonar el pecado es la esencia misma del verdadero arrepentimiento. Aleluya. Jesús es el Señor de la misericordia y el perdón y es el único autorizado para otorgarnos perdón. Por ello es necesario quedar sujetos en la gloria de su presencia. Por eso es importante que ante el pecado nosotros huyamos, para que el pecado no se enseñoree de nosotros. Así que finalmente, cuando la mujer quedó sola ante Jesús, descubrió que en Él hay misericordia y perdón, aún para los peores pecadores, si no se vuelven a su maldad y se quedan limpios y sujetos. Ni yo te condeno, le dijo el Señor, pero no olvidemos que para poder decir estas palabras tan tremendamente consoladoras, fue necesario que más tarde Jesús viniera a pagar por los pecados de todos nosotros, incluido la mujer adúltera, en la cruz del Calvario, para así poder reconciliar al mundo con el Padre Celestial y darnos la vida eterna. Aleluya, amén, amén y amén. Muchas gracias, le damos gloria y alabanza a Dios por esta hermosísima palabra, porque recordemos, Jesús es puro y limpio, puro y libre, y por supuesto, Él no viene a perdonar a nadie si no lo merece, si no sabe que va a estar sujeto a la gloria de su presencia. Por ello damos gracias a Dios en esta hermosa tarde. Dios los guarde, Dios los bendiga. Se despide usted, siervo de Cristo, Luis Benito Juárez.
¡Aleluya! En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo.